Escucha, oh Jehová, mis palabras. Que Dios les bendiga a cada uno de los presentes. Damos gracias a Dios que podemos estar nuevamente para alabar, para glorificar a Dios como lo hemos hecho, y también para abrir la palabra de Dios juntos, poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes un texto de la Escritura en el Salmo 78, por favor. Salmo capítulo 78. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice la Escritura, desde el inicio, las palabras dicen: másquil de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esta palabra, cuando la palabra dice aquí másquil, esta palabra con la que empieza este salmo, un másquil es una palabra que significa instrucción. Entonces este salmo es un canto de instrucción, es un canto donde nos va a dar instrucciones Dios. Y precisamente es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta hora. Yo quiero compartir con ustedes cuál es nuestro compromiso con la generación venidera. Lo que este salmo nos habla es un salmo que nos hace referencia y nos hace una sugerencia a este aspecto, que conociendo el tiempo antiguo, de esa manera nosotros podemos traspasar o trasladar de generación en generación. Aquí nos dice la Escritura, dice cómo esto nos los contaron nuestros padres. Y después dice, nos los contaron nuestros padres y nosotros no lo encubriremos a nuestros hijos. Entonces está hablando de 3 generaciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hablar a nuestros hijos, a la generación venidera? Su poder, las maravillas antiguas, los mandamientos de Dios que debemos de notificar a nuestros hijos, y también a los hijos que se levantarán después de esto, para que lo cuenten a sus hijos, el propósito de esto es para que nuestros hijos o la generación venidera pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, y yo voy a tratar de explicarla en esta hora con la ayuda de Dios. Pero yo les pido que hagamos una oración y podemos invocar al Señor una vez más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que nos das este privilegio de abrirla, Señor. Dios, yo te pido, Señor, que tú estés presente, hablando a los corazones, respaldando la palabra, Señor. La verdad es que no tenemos otra esperanza a menos que tú estés aquí con nosotros y tú nos hables. Y tú pongas en el corazón la palabra, Señor, esa palabra que da vida. En el nombre de Jesús, que nos hagas llevar este compromiso, Señor, pero que seas tú, Señor, que no sea la voz del hombre. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén. En el Imperio Romano se acuñó una frase. La frase era: todos los caminos llevan a Roma. Porque los romanos resulta que hicieron una extensa red de caminos, de carreteras, y con el vasto territorio que tenían los romanos, todos los caminos conducían y terminaban exactamente
o iban exactamente hacia Roma. Entonces, esto puede ser de dos partes. Todos los caminos salían de Roma y todos los caminos llegaban a Roma. Bueno, nosotros tenemos que, de alguna manera, nosotros transmitir a nuestros hijos, a la generación venidera, precisamente algo que de Dios, ahora nosotros de Dios, de parte de Dios, tenemos que transmitir a nuestros hijos y a la generación venidera lo que Dios quiere para ellos, las instrucciones de parte de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña claramente que los padres somos los que tenemos la responsabilidad primaria de enseñar a nuestros hijos la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de conocer su voluntad, la verdad acerca de amar a Dios. Nosotros somos los primeros responsables. La iglesia, la familia de la iglesia tiene su responsabilidad o una importante responsabilidad, pero es secundaria, de transmitir y de asistir a los padres y confirmar las enseñanzas de la Biblia a los niños. Pero cabe la particularidad de cuando los padres no han querido tomar la decisión con Dios. Es importante que usted entienda esto. Cuando nosotros somos cristianos y hemos tomado una responsabilidad, nuestra responsabilidad primaria es enseñar a nuestros hijos, conocer acerca de Dios, su voluntad, y la iglesia es la responsable, pero es secundaria, de enseñar a los hijos y de asistir precisamente a los padres para confirmar las enseñanzas de la Biblia, pero sobre todo cuando los padres no han tomado responsabilidades. La responsabilidad primaria entonces es nuestra como padres. El escritor de este salmo, Asaf, escribe para llamar al pueblo de Dios a una reflexión sobre el pasado. Entonces los llama a la reflexión sobre el pasado con el fin de cambiar el futuro. Tenemos que conocer el pasado para no cometer los mismos errores. Tenemos que conocer el pasado para poder cambiar nuestro futuro. Y entonces esto es lo que nos está enseñando este salmo. Y por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, nos reta a Dios, nos desafía a Dios a considerar la manera en que podemos nosotros pasar la fe a la próxima generación. ¿Cómo lo vamos a hacer? La verdad es que la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es la herencia de la fe. Es la herencia de la palabra de Dios. Algunas cosas, por ejemplo, para trasladar la palabra y la fe a nuestros hijos, algunas cosas las damos a nuestros hijos sin esfuerzo. Por ejemplo, algunas cosas son hereditarias. Le damos a nuestros hijos color de cabello, color de piel, le damos a nuestros hijos la forma de los ojos, inclusive nuestra estatura. Y eso depende de los genes, depende de la genética, y se lo pasamos a nuestros hijos de manera automática, de tal manera que los hijos tienen rasgos de mamá, tienen rasgos de papá. Pero hay otras cosas que nosotros se las tenemos que pasar a nuestros hijos con un poquito de esfuerzo. Tenemos que esforzarnos para que ellos puedan recoger de nosotros algo. ¿Y cuál es eso? Por ejemplo, nuestro lenguaje. Ahí tenemos que esforzarnos para enseñarles a hablar. Nuestros modales, tenemos que esforzarnos para enseñarle ciertas cosas. Pero hay un tercer grupo de cosas que nosotros tenemos que pasar a nuestros hijos. Se las vamos a pasar a menos que nos esforcemos por hacerlo. Si nos esforzamos por hacerlo, entonces, por ejemplo, podremos dejar en nuestros hijos un amor por la lectura, un amor por la lectura, por la palabra de Dios. Si nos sentamos con ellos desde que son pequeños, si solo les enseñamos buenos modales y nos esforzamos por corregir sus malas costumbres, y solo les podremos transmitir nuestra fe cuando hacemos un esfuerzo constante. Tiene que haber un esfuerzo. Ahora, la pregunta que surge de esto: ¿qué estamos haciendo nosotros para dejarles a nuestros hijos una herencia de fe? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Una de las cosas que se debe hacer es que cuando tus hijos son pequeños, pues tú les cuentes historias bíblicas antes de dormir. Es algo muy sencillo, pero es algo que requiere tiempo, un esfuerzo. Tú te pongas a leer historias de la Biblia y se las puedas contar a sus hijos. Esto que está hablando el Salmo, algo que se llamaba la tradición oral. La tradición oral de los ancianos, la tradición oral que se iba pasando de generación en generación. Y hay cosas que nosotros pasamos tradicionalmente, oralmente a nuestros hijos.
De repente alguno de nosotros puede decir, es que tu abuelo, es que mi abuelo o el abuelo de mi abuelo, etcétera. Si tú conoces tus raíces, tú se las transmites a tus hijos. Y esa es una tradición oral. No está escrito, no hay una biografía de ellos, pero se las estás pasando. Bueno, aquí nosotros, también en la palabra, nosotros hacemos algo. Les leemos a nuestros hijos citas bíblicas, historias bíblicas. Otra manera de transmitir la fe a nuestros hijos de manera personal es el altar familiar. ¿Qué quiere decir el altar familiar? El altar familiar es otra oportunidad para pasarles la fe a tus hijos. Es un momento de compartir, de leer la palabra de Dios juntos, de orar, de invertir con ellos lo más importante, tu tiempo, tu diario vivir, donde hay oportunidades para hablarles de parte de Dios, de lo que Él ha hecho, darles testimonio de cómo Dios salvó tu vida, darles testimonio de lo que Dios trató en tu corazón, algún testimonio de cómo Dios te libró, alguna enfermedad, alguna respuesta de parte de Dios, y de esa manera se está comunicando la fe a nuestros hijos. Hay algo que nosotros estamos pasando, una transición. Estamos pasando ya de una transición entre una generación a otra generación. Y es necesario que estas verdades que nosotros hemos aprendido perduren, persistan, perseveren, que sucedan. Lo que implica el conocimiento de Dios, es necesario que sucedan estas transiciones, es necesario que esta generación se sienta responsable de lo que viene, que cada uno de nosotros nos sintamos responsables de la generación que viene. ¿Y cómo va a ser eso? Es un compromiso que tenemos que tomar. La verdad, yo no sé cuándo vendrá el Señor, no lo sabemos aún. La Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe. Nadie sabe el día y la hora. Y la verdad es que hay muchas personas, falsos profetas, que a la venida del Señor le ponen hora, fecha e inclusive día. Y si tú te atreves a ponerle hora, fecha y día, entonces tú te estás colocando en un mismo ramo de la falsedad. Tú estarías promoviendo el error, estarías hablando de algo que no es. Ahora, no pretenda nadie con una supuesta espiritualidad o en aras de una supuesta espiritualidad decir es que Jesús va a venir tal día, tal hora y tal fecha. Quiero decirte que aún dice la Biblia que aún los ángeles no saben cuándo va a ser esto. Aún Jesús dijo, el Hijo del Hombre como humano no sabe. Él dijo, solo mi Padre que está en los cielos, Él sabe cuándo será el día y cuándo será la hora. Yo, en lo personal, yo he predicado de que Cristo viene desde mucho tiempo atrás. Cuando yo empecé a predicar, era yo muy joven, y yo empecé a predicar, y uno de mis primeros mensajes que yo di, me acuerdo, fue uno acerca de la venida de Cristo. Te estoy hablando allá de por el año 85, 86. Yo tenía escasos 16 años y salíamos a los parques a predicar la palabra de Dios. Y en esos días había habido un terremoto muy fuerte en la Ciudad de México, y había unas cosas que estaban pasando tremendas, había mucha muerte. Y me acuerdo que íbamos a los parques, íbamos al metro en la Ciudad de México, y ahí compartía yo, Cristo viene, las señales se están cumpliendo. Y yo sabía en mi corazón, y yo tenía una certeza en mi corazón, que Cristo no tardaba en venir. Inclusive yo decía, a lo mejor yo ni siquiera voy a llegar a tener canas cuando ya Cristo venga. Y bueno, la verdad es otra. Hoy pues no puedo decir eso, porque ya hay canas, pero la verdad es que no me he equivocado, porque a mí no me toca saber cuándo el Señor viene, la hora y la fecha. A mí lo que me toca saber es que estoy preparado, y mientras yo viva, yo tengo la esperanza y la certeza de que Él viene, porque Él es fiel para cumplir lo que promete. O sea, mi propósito y mi deber es prepararme. Aún en mis días no ha venido. Y a lo mejor algunos jóvenes de aquí tal vez lo piensan de esa manera. Bueno, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir el Señor? Bueno, ¿por qué no ha venido el Señor? La Biblia dice en Pedro, y en otro pasaje dice que Él está esperando todavía un poquito para que otros entren al reino de los cielos. Todavía un poquito más. Por eso Él no ha venido, porque Dios quiere salvar a los más que se puedan. Porque Dios quiere salvar a los más que se puedan, y la Biblia dice que Él ha extendido su gracia para los que aún deben ser salvos. Entonces no nos toca saber a nosotros los tiempos y las sazones.
Lo que sí nos toca a nosotros es esperarlo. Y yo nuevamente te vuelvo a decir, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Él está a la puerta. Lo que nos toca a nosotros es que los principios que Dios nos ha enseñado, la palabra de Dios en la que fundamentamos nuestra fe, aquellas cosas que componen la doctrina de la Biblia, el arrepentimiento, la fe, el evangelio verdadero de Dios, las podamos manejar y podamos sobre todo vivirlas en primer lugar y podamos enseñárselas a nuestros hijos, a la generación que viene, lo que el Espíritu Santo ha establecido para su iglesia en cada tiempo y en cada generación. Yo quiero decirte algo, la iglesia de Cristo, tal parece que está a una generación de su extinción. Y te lo digo con temor, pero es la pura verdad. Y nosotros somos los responsables, sobre todo si tú eres cristiano, de tener esa responsabilidad de no permitir que eso suceda. En cada generación que ha pasado, el diablo, por así decirlo, ha querido apagar la llama del evangelio. Ha querido apagar la llama de la fe, de la piedad, de la santidad. El diablo en cada generación ha hecho eso y lo hace a través de muchos trucos, de muchas cosas. Por ejemplo, a través de falsear el evangelio, a través de persecuciones, a través de que gente se desvía y no guarda la fe. Y el diablo se ha encargado generación a generación de querer extinguir la llama. Es la pura verdad. Pero cada generación se ha guardado, y no muchos, sino un remanente ha guardado Dios, y ese remanente se ha levantado para poder guardar la verdad. Y ahora a nosotros nos ha tocado, porque el mismo peligro que hubo en la generación pasada lo hay en esta generación, de que el diablo quiere que se extinga la llama de la fe. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de no permitir eso. Nosotros tenemos que pararnos firmes en los principios que Dios ha establecido, y cada uno de los presentes es responsable por el hecho de que conoces de la palabra de Dios, o estamos claros de que somos parte de un grupo y estamos aliados a Dios y caminamos con Dios y su meta es cumplir el propósito, o somos enemigos de ese propósito. No puede haber posiciones neutrales. El Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. Y no podemos estar sirviendo a dos señores. O servimos a Cristo o servimos al mundo. O servimos a Cristo o servimos a las riquezas. No podemos andar en dos caminos. Yo te pregunto en esta hora, ¿qué vas a dejar cuando tú abandones esta tierra? Cuando tú partas de esta tierra, ¿qué vas a dejar? Cuando tu misión se acabe aquí en la tierra y tengas que dejar esto, ¿qué hemos dejado? ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? La verdad es que todos tenemos que dejar algo. Sea bueno o sea malo, todos tenemos que dejar algo. Si hay algo que es positivo, lo que tú dejas, qué bueno, gloria a Dios. Pero si hay algo negativo, qué serio problema ante Dios. Porque entonces tú no habrás sabido ser responsable de pasar a la generación que viene lo que Dios quiso hacer en tu vida. No lo vas a poder hacer, y será terrible que en muchas familias o personas se extinga la llama de la fe. Que esa llama de la fe que quiso empezar contigo, que Dios alumbró tu corazón, que la palabra te alumbró y la palabra pudo hacer una obra en tu vida. Qué tremendo será ver que no se pudo llevar esa palabra a tus hijos. Mira, cuando nosotros vemos la vida de personas en la Escritura, vemos la vida como la de Abraham. Abraham era un hombre que anduvo errante, dice la Biblia. El libro de Hebreos nos dice que Abraham anduvo como extranjero en su propia tierra. Abraham dice que moró en tiendas. A pesar de que era un hombre rico, a pesar de que Dios le había dado la tierra prometida, él no se construyó un palacio, él no se construyó un castillo, él anduvo trasladándose de un lugar a otro. Pero donde quiera que Abraham llegaba, él hacía dos cosas. Él ponía un altar a Dios, levantaba un altar, y en segundo lugar, él construía pozos o excavaba pozos. Cuando ellos caminaban por los desiertos y por las ciudades, ahí iba Abraham con su familia, ahí iba Abraham con sus animales, ahí iba. Y por las ciudades y desiertos donde él iba dejando un vestigio, iba dejando una manera
que, por así decirlo, si nosotros vemos en la Biblia, podemos trazar el camino y la ruta por donde él anduvo. ¿Y cómo te das cuenta tú de eso? A través de ver los altares y a través de ver los pozos, tú puedes decir, por aquí pasó Abraham, por acá se fue Abraham. Entonces se hace un mapa, y hay mapas en la escritura donde estuvo Abraham, de dónde salió, a dónde se dirigió primero, dónde vivió después y dónde fue posteriormente, y así como anduvo haciendo su recorrido. ¿Por qué? Por lo que él construía, por sus altares. ¿Qué podía decir la gente cuando veía, o la gente que venía atrás de ellos, cuando veía esos pozos y esos altares? Quiero decirte que un altar es un símbolo de la adoración a Dios. Un altar es un símbolo de la entrega a Dios. Un altar es un símbolo del sacrificio que ellos ofrecían a Dios. Consistía en piedras, ponían ahí muchas piedras y hasta arriba ponían una especie de plancha. Y ahí ellos iban y sacrificaban. Si alguien encontraba un altar, entonces decían, Abraham estuvo aquí. Pero ¿qué nos enseña más allá del simple altar? Nos enseña algo. Un hombre que supo amar a Dios. Un hombre que supo obedecer a Dios. Un hombre que tuvo un deseo de tener contacto y comunión con Dios. Otra manera, cuando ellos veían el pozo, él donde quiera que llegaba, excavaba pozos. Pozos de agua para sus ganados. Y eso, en ese pozo, la gente podía pensar en la provisión de Dios. Dios produjo agua para mantener y para sostener la vida de aquellos que le seguían y le buscaban. Y Abraham era uno de ellos. Y donde quiera que él iba, excavaba un pozo y Dios le daba aguas. Encontraban agua, aún en el desierto. Habla de la provisión de Dios. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, él habló del agua y lo comparó al agua del Espíritu Santo. A la llenura del Espíritu Santo en medio de la iglesia, y habló de ríos de agua viva que fluyen en todo aquel que creyera en él, como dice la escritura. Eso habló Jesús acerca del agua. Y en aquel desierto, ese desierto donde caminó Abraham, quedó marcado precisamente por altares y con pozos que hablaban de la confianza que este hombre tenía en Dios, que hablaba de sus vivencias con el Dios Altísimo, que hablaba de cómo Dios habló con él. Y eso fue un testimonio de generaciones, y los altares quedaban como testimonio, y los pozos quedaban como testimonio a las generaciones venideras de que este hombre había vivido para Dios. Y eso también invitaba a otros a poner en Dios su confianza, para que muchos anhelaran lo mismo. Vamos a ver un pasaje en Génesis 18, verso 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí nos dice el testimonio de Abraham. Y Dios era el que conocía esto en el corazón de Abraham. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos. Yo sé que él los guiará. Yo sé que él mandará a su casa a que guarden el camino de Dios, a que aprendan justicia, a que aprendan juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. ¿Y que había hablado Dios acerca de Abraham? En él serían benditas todas las naciones. Y Abraham cumplió con su cometido. Abraham cumplió con su generación. Abraham cumplió con lo que Dios le había dado. Y esa es la vida de este hombre. Aún si tú tuvieras la oportunidad de ir a un viaje, tú podrías ver todavía dónde anduvo Abraham, por los testimonios que hay de él. Dónde enterró a su esposa, dónde hizo sus altares, dónde tuvo comunión con Dios, dónde se le apareció Dios. Y donde se le aparecía Dios y Dios hablaba con él, ahí ponía un altar. Y él conocía, tenía un contacto, una experiencia, tenía una vivencia con Dios. Cuando hablamos del pueblo de Israel, la marcha del pueblo de Israel por el desierto, entonces vemos que la cosa es muy distinta. La marcha del pueblo de Israel, pudiéramos decir que fue la marcha fúnebre más larga de la historia. Una marcha fúnebre. El pueblo fue, digamos, de alguna manera condenado por Dios para vagar y andar sin rumbo. Ellos anduvieron vagando, anduvieron sin rumbo.
Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los 2 primeros años caminaron ellos y llegaron a un lugar llamado Cades Barnea. Y en ese lugar llamado Cades Barnea es la frontera con Canaán. 2 años solamente. En 2 años ellos ya estaban ahí, llegando a la tierra prometida. O sea, Dios había programado que en 2 años ellos llegaran a la tierra prometida, porque en 2 años llegaron ahí a Canaán para heredar la tierra. Pero ¿qué pasó entonces? Cuando llegaron a la tierra prometida, ellos mandaron 12 espías, entre los cuales iban Josué y Caleb. Y dice que entraron en la tierra prometida, fueron a ver las casas, fueron a ver las viñas y regresaron, por así decirlo, maravillados. Traían un racimo de uvas entre 2 hombres, dando testimonio de cómo era el fruto de aquella tierra. Entonces ellos se maravillaron y dijeron: en verdad la tierra es buena. En verdad es tierra que fluye leche y miel, hay viñas, hay olivares. En verdad que es como Dios lo dijo. Pero 10 de ellos hablaron negativamente. 10 de ellos dijeron: nosotros por ningún lado vemos que Dios nos puede ayudar en esto. Nosotros vimos gigantes, éramos como langostas a su parecer. Nosotros no podemos, nos van a comer vivos. Y solamente Josué y Caleb, 2 hombres se pusieron de parte de Dios y de una manera positiva. Ellos dijeron: no se preocupen, si Dios nos ha dicho que entremos, vamos a entrar, porque Dios está con nosotros y venceremos a nuestros enemigos, y nuestros enemigos serán como pan, porque con nosotros está Jehová y Él peleará por nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Pudo más la mayoría. Los 10 pudieron más que 2. Y el pueblo dijo: no podemos entrar. Y Dios dijo: pues si ustedes dicen que no van a poder entrar, pues no entrarán. Ahora, Dios no falló. Él no falló. Y 38 años después se la pasaron vagando y vagando. Y cuando tú ves esos 38 años, tú no puedes ver el trazo por donde anduvieron los israelitas. Hay cosas que no están registradas en la Biblia. No hay un registro en la Biblia de algunos lugares. ¿Por dónde anduvieron? ¿Quién sabe? Vagando, errantes. Vinieron los juicios. El plan de Dios no falló. El plan de Dios siguió adelante. Pero Dios hizo un paréntesis de 40 años. Un paréntesis de 40 años. Mientras esa generación que no le creyó a Dios, ahí iba a morir en el desierto, aquella generación incrédula. Y vinieron los juicios, y tú puedes ver ahí los juicios que vinieron, la mortandad, las serpientes, y vinieron los juicios. Y por casi 40 años vagaron en el desierto más de 1 millón de personas, de 20 años para arriba, fueron muriendo a su paso, vagando sin rumbo en el desierto, sin una brújula en sus vidas. Si alguien hubiera seguido el rumbo, la verdad, solamente lo que hubieras podido ver a lo largo de esa caminata que ellos tuvieron iba a ser tumbas. Más allá, otras tumbas de sepulcros que hablaban de una cosa. Eran los sepulcros, eran las tumbas de la incredulidad, de las personas que no le habían creído a Dios. Esas tumbas le hablaban a la gente de cómo los israelitas habían sido rebeldes y que no habían podido heredar aquella tierra de Canaán, precisamente porque no se habían atrevido a obedecer lo que Dios les había indicado. Dios a nosotros nos invita a confiar en Él en todo tiempo. Dios nos lleva a nosotros por rumbos que son su voluntad. Y a veces esos rumbos pueden ser un poquito complicados y difíciles. Dios a los israelitas los llevó por el desierto. Y pasaron el desierto de Beerseba, el desierto del Sinaí, el desierto de Parán, el desierto de Shur, el desierto de Sin. Un desierto muy complicado. Imagínate, en ese desierto de Sin estuvieron sin comida, estuvieron sin agua, sin ayuda, sin cobertura, estuvieron sin quien los socorriera. A veces Dios nos lleva a desiertos. Pasamos por desiertos, por algunos lugares complicados para que aprendamos a confiar en Él, pero también para conocer su poder y para que Dios nos muestre que Él es suficiente, porque para Él no hay nada imposible. Nada imposible hay para Dios. Dios les dio agua en el desierto. Dios les dio maná en el desierto. Dios les dio comida en el desierto. Dios estuvo con ellos en el desierto. Y cuando alguien está pasando por un desierto, algún lugar difícil, una cosa es cierta y una cosa es segura: el Señor estará con nosotros. Yo quiero decirte algo:
No tienes por qué andar vagando en este mundo. No tienes por qué andar vagando en la vida sin rumbo. Cuando nosotros sabemos a dónde vamos, porque tenemos la brújula, que es la palabra de Dios, la que nos dirige, la que nos guíe. Tenemos un rumbo determinado y Dios va delante de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a dejar? ¿Vamos a dejar solamente un registro funeral a nuestros hijos? ¿Vamos a dejar un monumento de fe? Que se diga que este hombre y esta mujer sirvieron a Dios, que este hombre se esforzó y fue valiente, o que ese hombre llegó a la meta, o que este hombre terminó con nobleza de carácter, con una vida recta, que ese hombre terminó sus días confiando en Dios en su vida. ¿Qué vamos a dejar? ¿O qué se va a decir de nosotros? Este fue uno que fracasó, este fue uno que quiso, este fue uno que se dejó envolver por los afanes de la vida. Este fue uno que lo engañó el maligno. Este fue uno que se fue tras el materialismo. Este fue uno que se lo llevó la falsa doctrina. ¿Qué podremos decir? Que cuando tú te vayas, que cuando tú ya no estés aquí, y eso puede ser muy pronto, dentro de 10, de 20, de 30 años, que cuando tú ya no estés aquí, que no sea un sepulcro lo que dejes, más bien que sea un monumento de fe, algo que glorifique a Dios, lo que dejes a esa generación que viene. Y particularmente a los hijos, a los nietos, que deben recibir de primera fuente que ese hombre o esa mujer, lo cual eres tú, entiende o entendió los principios divinos. Mira, amado, que no nos encuentren nuestros hijos claudicando en dos pensamientos. Que no nos encuentren nuestros hijos batallando en si es la fe o no es la fe la que necesitamos. Que no nos encuentren nuestros hijos de esta manera. Y para estar así, pues una manera de estar así es mientras más cerca de Dios estemos, mejor. Que estemos firmes. Mira, amado, cuando lo vean sus hijos o sus nietos, a mí lo que más me preocupa es que mis hijos no me vean como un farsante, que no me vean como una persona falsa, que mis hijos que están en primera línea observándome, escuchándome, no encuentren que yo estoy solamente falseando o estoy viviendo algo que no es real en mi vida. Que en el púlpito soy una cosa y en mi casa soy otra cosa en la realidad. Que no sea un disfraz, porque Dios sabe quiénes somos nosotros. Hubo un hombre llamado Natanael, del cual Jesús cuando lo vio dijo: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Que así pueda Dios decir de nosotros: he aquí un hombre en quien no hay engaño. Que pudiera decir Dios, como dijo de Job: he aquí un hombre, míralo, cómo es justo, cómo es recto, cómo es santo, cómo este hombre ha vivido para mí. Que pueda decir Dios, y el testimonio no lo digamos nosotros, lo diga Dios, y el Espíritu Santo respalde nuestra vida con su presencia. Esa generación que viene detrás de nosotros, si ve flojera en nosotros, si ve apatía espiritual, si ve que claudicamos, si ve una falta de seguridad, si ve una falta de confianza en Dios, si nuestros principios ve que se tambalean, entonces ¿qué vamos a dejar? No vamos a dejar una estela de vida, no vamos a dejar una estela de vida, sino vamos a dejar destrucción a nuestra partida. Se acabó el hermano y se acabó la fe. Se acabó la persona y se acabó la confianza en Dios. Ya nadie confió en Dios. Ya los hijos, los nietos se volvieron musulmanes, regresaron al catolicismo, regresaron a los ídolos. No, amado, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nuestra generación conozca a Jehová de primera mano, que podamos servirle a Él. Mira lo que dice Hechos 13, verso 36, cuando el apóstol Pablo estuvo en Antioquía de Pisidia, en su primer viaje misionero. El apóstol Pablo dice, Hechos 13, 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Aquí hay un punto que hay que recalcar. David sirvió a su generación y la Biblia dice que lo hizo bien. Y habiendo servido a su generación, durmió con sus padres. Ahora, un hombre ha sido llamado para servir a su generación. Y hemos sido llamados para servir a nuestra generación y a los que vienen después de nosotros. ¿Cuál fue el legado de David? El legado de David, pues fueron varias cosas. Él, entre todas las cosas que hizo, él inventó instrumentos. Él era un hombre de inspiración. Él era un músico, era un poeta. No solamente eso, él quería oír los coros. Él
con esa inspiración construyó instrumentos musicales y los entregó a los levitas. Y los levitas en el templo adoraban a Dios con esos instrumentos. Compuso hermosos cantos. El libro de los Salmos contiene varios de ellos. Casi 80 salmos dicen que el autor es David. Y esos salmos enaltecen de una forma muy gloriosa y profunda el nombre de Dios. Los escribió David en momentos de inspiración por Dios, en momentos a veces de angustia, en momentos de mucho regocijo, en momentos de reflexión, en momentos de profundidad con Dios. Él cuando escribía los salmos no se ponía a pensar cuántas ganancias le iban a dejar o cuántos músicos iban a tocar sus salmos. Algunos de los cantos que hoy cantamos son salmos de David. El día de hoy hay una mercadería espantosa acerca de la música evangélica o cristiana. Los músicos cobran regalías y pareciera que el pecado para ellos es que alguien se atreva a cantar un canto que ellos dicen es de mi autoría. Y cobran derechos y les llaman piratas si tú te atreves a copiar sus discos. Pero ninguno de ellos se atreve a decir, este canto no es mío, es de David. Y se vuelve una mercadería. Cuando David escribía los salmos no lo hacía pensando en la fama, no lo hacía pensando en las producciones. Cuando David construía los instrumentos y cuando David componía los salmos, lo que él quería enaltecer y glorificar el nombre de Dios. Solamente, ninguna otra cosa, solamente el nombre de Dios. Y sabes una cosa, cuando David, él tenía en su corazón algo. En su corazón él quería construir un templo para Dios. Y entonces empezó a juntar madera, oro, plata, bronce. Empezó a juntar maderas finas. Y entonces David llegó un momento que dijo, manos a la obra, vamos a hacer la casa de Dios, el lugar donde Dios esté. Y lo primero que vino Dios a decirle, mira David, tú no me puedes construir casa a mí. ¿Por qué? Porque en primer lugar no hay casa que pueda resistir mi presencia. Y la verdad es que este lugar no es la casa de Dios. El templo de Dios somos nosotros, aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Este es un lugar. Y David quiso construir un lugar para Dios, pero Dios le dijo, el segundo lugar, tú no puedes construir porque tus manos han derramado mucha sangre. Tú has sido un varón de guerra, tú no puedes. Y entonces David, con su anhelo de una búsqueda de Dios, con su anhelo de adorar a Dios, David lo que pudo hacer fue una pequeña tiendita de campaña, así como una tienda de campaña, un lugarcito privado. Y en ese lugar un día quiso David transportar el arca a su casa. Y lo quiso transportar, pero no estaba haciendo como Dios quería. Y entonces ahí hubo la muerte de un hombre. Y después cuando la dejaron en la casa en lugar de un hombre llamado Obed-edom. Y esa casa fue bendecida a causa del arca de Dios. Y después David fue por el arca y la trajo a esa tiendita de campaña. Y en esa tiendita de campaña, ahí David se metía a tener comunión con Dios. Uno de los legados que hizo David fue ese. El que estuvo teniendo comunión con Dios. Y ahí era David donde iba a derramar su corazón con Dios, a tener una comunión personal con Dios. Y esos cantos y esa alabanza fluían. Y esos cantos, esos himnos que le dan gloria a Dios, ahí fluían en su presencia. Y David se tiraba al suelo, cuán largo era, y le cantaba a Dios y adoraba a Dios en espíritu. Y Dios le decía que tenía un corazón conforme a él. Y ahí estaba David. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 15, que Dios en este tiempo va a restaurar, no el templo de Salomón, no el tabernáculo de Moisés. Dios va a restaurar el tabernáculo de David que está caído. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios no está buscando templos, Dios no está buscando construcciones, Dios no está buscando mucha gente. Dios está buscando corazones que le amen y que se rindan a Él. Dios está buscando personas que estén humillados delante de Él y que lo busquen de manera personal. Dios está buscando eso. Y David lo supo hacer. Y quiero decirte que David adoraba en forma profunda a Dios. Y cuando tú adoras en forma profunda, obviamente es porque hay que tener el Espíritu Santo. Y David dejó salmos. Y David, muchos se registraron. Él organizó coros. Era experto en acomodar voces. En el templo había miles de cantores. Era una alabanza preciosa.
Todos los instrumentos que él fabricó los entregó a los levitas. Y mira qué cultos había en Israel en aquel entonces. Eran unos cultos preciosos. La gloria de Dios cantaba. Cuando Israel cantaba, la fiesta en Israel, eso retumbaba. Eso traía la gloria de Dios. Muchas ocasiones estaban los levitas cantando y de repente uno empezaba a profetizar y de repente otro empezaba a tener visiones y de repente otro empezaba a hablar de parte de Dios. Y de repente algunas veces caía la gloria de Dios y todos se quedaban callados, se quedaban mudos ante su presencia. No podían resistir la presencia de Dios. Y un día, David, no un día, sino muchos días, él tuvo que quitarse la corona, el báculo, su vestido real, quitarse toda esa apariencia de monarca y decir, la verdad es que yo aquí yo no soy nada. El único rey es Jehová de los ejércitos y lo voy a alabar. Y él alababa a Dios y la gloria de Dios venía. Dice la Biblia que David danzaba con todas sus fuerzas. Danzaba con todas sus fuerzas David. Para que alguien dance de esa manera es porque el poder de Dios está ahí ministrando esa vida. Es porque el corazón de Él está manifestándose. Un mover de Dios extraordinario. Qué cultos, qué presencia. Israel no volvió a ser el mismo en las alabanzas después de David. Y hubo una mujer ya de esposa de David que se llamaba Mical y lo criticó un día y le dijo: qué vil te has hecho ante los criados, qué vil te has mostrado ante la gente. ¿Cómo es posible que puedas tú hacerte de esta manera? Y David dijo: es Dios, es delante de Dios quien me escogió a mí antes que a tu padre, y a él danzaré y me regocijaré con todas mis fuerzas, porque no lo estoy haciendo para el hombre, lo estoy haciendo para Dios. Y David lo hacía de esa manera. David dejó un legado positivo, no solo a su generación, dejó ese don que Dios le dio. Y quiero decirte, amado, que nuestra generación actual necesita ese tipo de motivantes. Necesita ese tipo de vida. ¿Qué le estamos dejando a nuestra posteridad? ¿Qué estamos dejando a la próxima generación? ¿Esa adoración verdadera? ¿Estamos dejando realmente cánticos superficiales como el día de hoy están cantando en todos lados, acomodados a la moda y que no glorifican a Dios? ¿Sabes que hay personas que luego han dicho: uy, hermanitos, ustedes están muy atrasados en los cantos? Esos cantitos que ustedes cantaban, yo los cantaba ya en mi pueblo de chiquito, dicen. Esos cantos ya pasaron. ¿Qué no has escuchado los modernos? Los que están de moda. Esos cantores, esos sí son buenos. Mira, al Espíritu Santo no le importa la moda de la música. Él tiene recursos suficientes para darnos a nosotros y para manifestarse cuando el canto es de un corazón que viene contrito y humillado delante de Dios. La Biblia dice que Dios, Juan 4:23, dice así la Escritura: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiero decirte que la cosa más importante de una reunión es nuestra adoración a Dios. La predicación también tiene su parte y su importancia, porque Dios nos habla a través de ella. Pero el día de hoy existe tanta falsedad que hasta los inconversos están predicando. Los falsos profetas predican. Los falsos profetas usan los púlpitos para arengar a la gente, para que la gente sea motivada. Pero sabes una cosa, la verdadera adoración solamente puede surgir, esa adoración que llega delante del trono de Dios, es la única. Esa adoración tiene que venir de un corazón que le adora en espíritu y en verdad. Y la adoración no se puede mezclar. No podemos mezclar la adoración con nuestra parte de nuestro ser y con algo que no es sagrado. Tenemos que dejar a la próxima generación un legado. David dejó a su próxima generación los cimientos de la adoración, los elementos. Y amados, hoy día hay una guerra espiritual, hay una guerra muy fuerte. Y David también lo que le dejó a su generación fueron armas de guerra para combatir a los enemigos. Armas. Él era un hombre de guerra. Él creó armas también para combatir. Y esta generación, amado, no podrá con la que viene, a menos que tomemos las armas que vienen de parte de Dios. Fíjate, leí una pequeña frase en un libro, y esta frase dice así: se ha dicho que la primera generación es la que pelea las batallas. La primera generación. La segunda generación
es la que va a disfrutar los despojos que ganó la primera generación. Pero la tercera generación decía esta frase: se vende al enemigo. La primera es la que pelea las batallas. La segunda es la que disfruta los despojos. Pero la tercera se vende a los enemigos. Ahora, eso no es inventado. Eso es algo que se comprueba en algunas ocasiones en la historia. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice la Biblia de José. José fue un hombre que a los 17 años fue vendido por sus hermanos. Fue vendido como esclavo y llegó a la casa de un hombre llamado Potifar en Egipto. Y este hombre era el administrador. Y José, después de eso, tuvo un problema. Lo acusaron de acoso sexual. Una mujer lo acusó de acoso. Obviamente le levantó una falsedad, una calumnia, y José pasó 12 años en prisión. José es considerado en la Biblia el hombre de sueños, un príncipe de Egipto de origen hebreo. Y dice la Biblia que llegó una generación que conocía a José, y entonces ellos vivieron en Egipto. A través de José Dios alimentó a su pueblo, y al propio padre lo alimentó ahí en Egipto. Pero después que murió José, se levantó una generación que no conocía a José y decían: ¿quién es ese? ¿Quién es José? Oye, ¿no sabes que fue un hombre que salvó a Israel? ¿No sabes que a través de José él abrió los graneros para alimentar al pueblo de Dios? Y ahora el pueblo de Israel que vivía en Egipto se hizo sospechoso, y ellos decían: no vaya a ser que se levanten contra nosotros. Y empezaron a querer destruir la descendencia de José. Vamos a ver Éxodo 1:8. Y así, igual como cuando Herodes mandó matar los niños, también hubo el faraón que mandó matar a la descendencia de José. Entre tanto, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué era lo que buscaba? Destruir la esperanza de Israel, destruir a la descendencia de José. Pero mira Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Aquí vemos la orden imperial, la orden del faraón: mata a los hijos. El diablo siempre ha querido eso, matar a la próxima generación. Siempre ha querido eso, acabar con la generación, para que se perdieran, para que ya no hubiera. ¿Y sabes por qué? También porque de esa generación de José, o de esa familia de José, estaba escrito que vendría el Salvador del mundo. Y él quería, a través de destruir la descendencia de José, que por ningún lado venga o alcance a venir el Salvador. Y eso venía de parte del diablo, la generación de José. Amados, nosotros somos responsables y tenemos un compromiso con esta generación, con la generación que viene. Y debemos de tener muy claro nuestro compromiso con esa generación: es transmitir esta fe, esta palabra, esta vivencia a nuestros hijos. La generación de Josué es otra generación. Fue una generación perseverante, fue una generación que triunfó, fue una generación que acompañó los principios de ese líder llamado Josué, que fue un general. Cuando Josué murió, la generación que le siguió todavía se mantuvo. Pero la tercera generación que se levantó después de Josué dice que ya no conocieron las obras de Dios. O sea, la generación segunda falló en dar a conocer los principios de la palabra de Dios a sus hijos. Y cuando los nietos llegaron, ellos ya no conocían absolutamente nada. Ya no sabían de Dios. En el libro de los Jueces se nos narra las subidas y bajadas del pueblo de Israel. Pero no solamente eso, sino que las bajadas cada vez eran más profundas. Y hay un texto que se repite 3 ocasiones en el libro de los Jueces, Jueces 21-25. Esta porción se repite 3 ocasiones en ese libro de los Jueces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el resumen del libro de los Jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía.
No había juez en Israel, no había rey en Israel, no había nadie, no había ninguna autoridad. Se vivía una anarquía, se vivía una falta de rendición de cuentas, se vivía una falta de temor de Dios, se vivía una falta de guardar los principios de la palabra de Dios. Se los brincaban, ya no había mandamientos explícitos, ya no había para ellos unos límites. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y eso es algo muy grave. Cuando pasa eso en la iglesia, cuando pasa eso en el mundo, cuando los supuestos llamados cristianos hacen lo que bien les parece, sin consultar a Dios, sin consultar a hombre, yo hago lo que bien me parezca y voy y hago esto y voy y hago aquello. Mira, eso es el mundo que estamos viviendo ahora. La gente quiere hacer lo que bien le parece. Eso es lo que muchos quieren hacer. Que nadie le diga lo que le deben hacer, que cada iglesia haga lo que bien le parece, que cada cristiano haga lo que bien le parece. Y entonces, ¿dónde está la Biblia? Y entonces, ¿dónde está la palabra de Dios? Y entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la autoridad a la que nosotros obedecemos? Que cada quien haga lo que bien le parece. Ese no es el camino de Dios. El camino de Dios es santo. Amén. Pero ¿sabes una cosa? Aunque cada quien quiera andar en pos de sus vanidades, o cada quien quiera andar haciendo lo que bien le parece, déjame decirte una cosa: hay un Dios en los cielos que es santo y que es poderoso. Y Él se encarga siempre se encarga de las cosas. Y cuando alguien no anda bien, Dios se encarga de él. Dios se encarga de él. O sea, de Dios no nos podemos ocultar. De Dios no nos podemos ocultar. No podemos decir: yo ando bien, hermano, yo ando bien. Dios es el que nos conoce. Y Él es un Dios santo. Y Él es todopoderoso. Y Dios ve las cosas. Ese es el Dios que me ve, dice la Biblia. Y Dios donde quiera nos ve. En lo oculto, dice, la oscuridad es igual que la luz delante de Él. Amados, hoy estamos en la primera generación. La primera generación nos ha tocado vivir a nosotros. Porque de alguna manera tú dices: mis padres pues no fueron cristianos. Yo no sé si aquí algunos de los presentes, sus padres hayan sido cristianos verdaderos. Si fueron cristianos verdaderos, gloria a Dios. Qué bueno. Pero si nuestros padres y nosotros mismos venimos del mundo, venimos de los ídolos, venimos del pecado, somos la primera generación. Nos ha tocado a nosotros como primera generación arar el terreno, picar piedra, echarnos problemas, padecer situaciones, pararnos por Dios, a veces hasta cometer torpezas que en nuestra ignorancia no sabíamos, pero de ahí nos levantó Dios. Tuvimos que estar haciendo ahí como que a través de, no sé, a lo mejor hasta experimentando en nuestra vida. Si hoy estamos aquí, solamente ha sido por su gracia y su misericordia. Solamente por su gracia. Somos la primera generación a la que le ha tocado partir piedra, a la que le ha tocado luchar, a la que le ha tocado a lo mejor batallar, quedarse sin comer, padecer muchas cosas. No importa, ahí está, es lo que Dios quiere para nosotros. Acuérdate que la primera generación es la que lucha, es la que pelea. Así que si a ti te ha tocado pelear y tu cristianismo no ha sido fácil, tu cristianismo ha sido difícil, no te des por vencido. Él está con nosotros. Hoy estamos en esa primera generación y tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir adelante para dejar una iglesia firme que no se venda, una iglesia que no se acobarde, una iglesia que no venda las verdades, que no se enfríe, que no se mundanice, que no se corrompa, que no se prostituya, que deje una fe firme a la generación venidera. Y eso lo hace cuando somos fieles y el Espíritu está con nosotros. La Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia. No prevalecen. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios cuenta con esta generación. A lo mejor tú dices: yo soy parte de esa generación, mi hermano. Yo soy parte de esa generación. Y tú te debes sentir parte de esta generación. De una generación como la que hablábamos de Josué y Caleb. Una generación que fue positiva, una generación que no se vendió, una generación que le creyó a Dios, porque Dios no nos ha sacado del mundo para avergonzarnos, Dios nos ha sacado del mundo para ir adelante.
Josué, ¿qué fue lo que dijo? Las palabras de Josué son emblemáticas, las palabras de Josué son fuertes, son una característica de un hombre de fe y de piedad. ¿Cuáles fueron las palabras? Dice, si ustedes quieren seguir a otros dioses, pues vayan y háganlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el lema de Josué. Cuando te acuerdas de Josué, te acuerdas de las palabras que Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás la tierra. Pero después, al final de su vida, Josué, ya grande, había vencido, había servido a su generación, pudo transmitir la fe a esa generación que dejó a su familia, porque él tenía este lema: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amados, ¿cuenta Dios contigo en esta generación? ¿Cuenta Dios contigo en esta generación? Pero vamos a ver a Caleb. Caleb fue un hombre también de fe. Mira, Números 14:24. Pero mi siervo Caleb, dice, y Dios lo llama su siervo, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Fíjate bien cómo se refiere Dios, el testimonio de Dios de un hombre que sirvió a su generación, el testimonio de un hombre que supo impartir la fe a los suyos. Mi siervo, hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí. Esas son las tres frases con las que Dios se acuerda de Josué. Él era mi siervo, él era un hombre que hubo en él otro espíritu y él decidió. Voluntariamente se arriesgó, voluntariamente decidió por mí, ir en pos de mí. ¿Qué dice Josué 14, verso 6? Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones ceneseo, le dijo: ¿tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti? Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová me ha dicho. Estas son las palabras de Caleb. Estas son las palabras de Caleb. Él vino delante de Josué a la edad de 85 años y le dijo: Josué, acuérdate, Moisés me prometió a mí esta tierra que oyó mi pie. Dios me la prometió. Yo antes tenía 40 años cuando eso pasó. Hoy tengo 85 años, pero todavía soy el mismo. Tengo fuerza para entrar y para salir. Y sigo creyendo igual. Sigo creyendo igual. Sigo en lo mismo. Jehová está conmigo. Y cuando Josué vio tal entusiasmo en la vida de este hombre, le dijo: sube, eso es tuyo. Sube. Y entonces él subió. Y me dijiste que suba. Y entonces yo voy para arriba, dijo Josué, dijo Caleb. Y ese monte, Caleb emprendió carrera, la marcha con sus hijos, y subió al monte a ganar las batallas de Jehová. Porque fue una generación celosa de lo que Dios le había entregado. Una generación celosa. La multitud de muertos no lo hicieron mermar su confianza a Caleb. La multitud de los que él había visto caer en el desierto no lo hicieron mermar en su confianza. Él no dudó de la fidelidad de Dios hacia su vida. Él se mantuvo firme en su esperanza y confiando en Dios. Amados, ¿qué vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestra generación venidera?
Nosotros ya estamos advertidos. Sabemos que el enemigo sigue activo. Sabemos que hay peligros. Tenemos que poner las armas que Dios a los que vienen detrás de nosotros. ¿Cuáles son esas armas que Dios nos ha dado? Su evangelio santo. Es un evangelio el que Dios nos ha dado, un evangelio realmente vivo. El apóstol Pablo decía del evangelio: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué más? La santidad en la casa de Dios. Debemos de buscar la santidad. Toda iglesia que no te predique la santidad, toda persona que no te predique la santidad, esa persona no es de Dios. Aunque venga un mismo ángel disfrazado o un demonio disfrazado de ángel de luz y te predique que no es la santidad lo que Dios quiere, eso no es de Dios. ¿Qué más? La adoración verdadera, una adoración en espíritu y en verdad. Y por otro lado, que un cristiano verdadero tiene que nacer de nuevo para ser parte de la iglesia. Un cristiano tiene que nacer de nuevo, tiene que haber nacido del Espíritu Santo para ser una persona de la iglesia. No podemos permitir nosotros que se vayan infiltrando mezclas. Gente que de repente diga: pues parece que es. Dios no hace cosas que parecen, Dios hace cosas perfectas verdaderamente, porque Él es poderoso. Es que parece que ya soy cristiano. Es que parece, ya me falta poquito. Pues hubo gente que le faltó poquito y se perdió. Un hombre le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo: pues ya fuera por poco, por mucho. Quisiera Dios, quisiera yo que tú estuvieras cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, en otras palabras, que siguieras a Cristo, al Cristo que yo sirvo. Mira, amado, hay gente que ha dejado mal las cosas a su generación. Judas, por ejemplo, dejó a su generación una tumba, solamente una tumba, al lado de su traición, de su deslealtad, de su hipocresía. Pero Cristo dejó a su generación una tumba, pero esa tumba está vacía, porque Él está sentado a la diestra del Padre, porque Cristo tomó la decisión en su vida. Filipenses capítulo 2 verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sentir que hubo en Cristo, la manera en que Cristo se humilló. Él no se aferró el ser igual a Dios. Él no reclamó sus derechos. Él no empezó a decir: es que yo tengo poder, yo tengo esto, es que yo tengo aquello. No, Él se humilló y se despojó. Y dice la Biblia que estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las muertes más horribles fue la que Cristo padeció. La cruz, la vergüenza, la desnudez. Ahí estuvo Cristo. Pero por medio de esa humillación, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Como en la humillación, cuando nosotros nos humillamos, Dios nos exalta. Pero al que se exalta, Dios lo humilla. Es diferente. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Un día todo ser humano tendrá que doblar sus rodillas ante el Hijo de Dios. Hoy lo podemos hacer de manera voluntaria. Hoy podemos reconocer: Señor, gracias, tú eres mi Dios y mi Rey. Pero un día, y en ese día en que la gente no le quedará de otra, y todos caerán de rodillas, no habrá quien lo haga. Aún el mismo diablo caerá de rodillas y reconocerá que Jesús es el Señor. Nuestro compromiso, ¿cuál es? Es mantener esos principios vivos, vigentes, para que otros puedan recibir esta heredad, nuestra familia. Mira, amado, y si usted ha sido, digamos, parte de Dios, quiero decirte: Dios es el dueño de la obra.
Dios es el dueño de la obra, es el Señor de la iglesia. Y la Biblia dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. De veras, si usted cree eso, nosotros tenemos que consagrarnos hoy nuevamente. Tenemos que consagrarnos. Si usted ha aflojado el paso y has perdido la brújula y andas como diciendo, andas vagando de aquí para allá sin rumbo fijo, hoy es el momento para pedirle a Dios ayuda y correr a Él, a pedirle perdón, a decirle: Dios, redirígeme, Dios, dirígeme, yo no quiero perder el paso. Dejemos una herencia espiritual a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la gente que viene detrás de nosotros. Dejémosles un ejemplo que los estimule, los impulse a esa generación venidera, que hay que confiar en Dios por encima de todas las cosas y que hay que guardar la fe. Y necesitamos hoy mucho su ayuda, la ayuda de Dios. Amados, nos debemos a nuestros hijos, nos debemos a la generación que viene, porque Dios ha hecho con nosotros algo precioso. Nos dio su evangelio precioso, el evangelio eterno, el que puede salvar una vida y meter una vida del reino de las tinieblas y trasladarlo al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y eso fue lo que pasó con muchos de nosotros cuando confiamos en Él, cuando nos arrepentimos, ahora nos sentimos parte de Él. Y ese es un privilegio muy grande. Nosotros tenemos que tomar ese privilegio y pedirle a Dios: Dios, ayúdanos. No queremos fallarte en esto. No queremos fallarte con nuestros hijos, con nuestros nietos. Nos ha tocado picar piedra, nos ha tocado esforzarnos, nos ha tocado sufrir los embates, nos ha tocado hacer los primeros, no sé, el espectáculo, no importa, hacer nuestros pininos, como dicen en la fe, pero para que nuestros hijos disfruten de la libertad que hay en Cristo Jesús y que no regresen al pecado, que no regresen a los ídolos, que no regresen a la maldad, que no regresen a nada de eso. Nosotros, nuestros hijos, los que nacerán de ellos, los que vendrán después de ellos, necesitamos mucho la ayuda de Dios, y Dios está aquí con nosotros. Él quiere que nos dispongamos en nuestra vida, que cada uno de nosotros tome el compromiso de decir: si es cierto, Dios, he estado perdiendo la brújula, ayúdame, dirígeme, para que yo no me pierda ni mis hijos. Somos la primera generación. Y qué triste va a ser que con la primera generación se acabe lo que Dios quiso hacer contigo. Y eso no será por Dios, eso será por nosotros, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tomemos el ejemplo de estos hombres que hemos estudiado. Tomemos el ejemplo de estos testimonios que nos quedan. Abraham no dejó nada escrito. Él no escribió un libro como Moisés. Él no escribió su testimonio como lo dejó Josué, Moisés, ahí grabado en las tablas y en el libro de Deuteronomio y todo ello. Abraham nos dejó un ejemplo: altares y pozos, para que tú sepas el camino que él vivía. Yo creo que hoy es un momento para decirle: Dios, ayúdame, perdóname, he aflojado el paso, pero hoy quiero consagrarme nuevamente. Hoy quiero tomar el desafío. Hoy quiero sentarme con mis hijos. Hoy quiero que ellos no me vean que soy un disfraz solamente, que ellos no vean que solamente estoy aparentando algo que no es, que ellos vean un cristianismo real en nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Empieza a pedirle a Dios. Tú eres cristiano, tú eres la iglesia. Qué importancia, qué desafío, qué responsabilidad. Qué tremenda responsabilidad tenemos, amado. No te ha tocado un cristianismo fácil. Te ha tocado picar piedra. Has batallado contra la misma familia, contra la misma sociedad, contra el mundo. Has batallado con pocos recursos, con pocas cosas. Has sido metido al desierto. Pero es la primera generación la que le toca luchar, la que le toca establecer, la que le toca pelear. Pero todo eso es llevadero cuando Dios está con nosotros, porque es lo que necesitamos. Has perdido la brújula, has aflojado el paso, has aflojado la caminata, la carrera. Corre a Dios hoy, corre a Dios hoy. Dile a Dios, compromiso con Dios, comprométete con Él. No has tomado decisiones, tómalas hoy. Qué privilegio que Dios te esté llamando.
Qué oportunidad tan preciosa estamos viviendo, que Dios nos llame cuando te llama al Evangelio, para que tu vida y la de tu familia sean diferentes. Porque muchos vienen de una vida de borracheras, de engaños, de adulterios, de infidelidades, de destrucción familiar, de hechicerías, de los ídolos, de adorar a los demonios, de creer en las mentiras. Pero gloria sea a Él, que Cristo nos ha hecho libres y ahora nos muestra su palabra para que no regresemos a esa esclavitud del pecado. Aleluya. Habla con Dios, habla con Él. ¿Quieres tomar un compromiso? Ahí en tu lugar, no sé cómo puedas hacerle, de rodillas, de pie, cómo puedas hacerle, levantando tus manos, pero tú toma un compromiso con Dios. Toma un compromiso con Dios. Queremos ver esas manos, queremos ver esos pies, queremos ver esa gente que se compromete, esa gente que sabe que es un privilegio estar escuchando la palabra, pero es una responsabilidad. Para que contemos a nuestra generación venidera las maravillas de Jehová, sus potentes obras. Hoy es el día para ver a Cristo. Hoy es el día para ver cómo Él se humilló y cómo Él pudo vencer y por eso fue exaltado. Hoy es el día que Cristo brille en nuestras vidas. Esa luz preciosa de Dios, esa palabra que trae vida, esa palabra que trae esperanza, esa palabra que trae esperanza en nuestros corazones. Aleluya, aleluya. Conságrate a Él. Te ha tocado difícil. Nadie dijo que sería fácil, pero sí Él prometió estar con nosotros. Y eso es lo que nos importa y lo que vale. Porque si Dios está con nosotros, nos puede llevar hasta el final. Aleluya. Es tiempo de clamarle a Dios. Es tiempo de pedirle. Gloria a ti, Dios. Aleluya. Aleluya, Padre. Señor. Voy a proseguir, Así es. proseguir, Sí, Dios. hacia el blanco al final, hacia la meta. Tantas vidas dependen de lo que haga yo. Conságrate. Dame la fuerza. Conságrate nuevamente. Para contigo proseguir. Aflojaste el paso, pídele perdón a Dios. Corre a pedirle ayuda a Dios. Voy a proseguir. Ahí están los nombres: Caleb, Josué, Abraham, David. Hacia el blanco. Ahí están esos nombres. Cristo Jesús. Hacia la Sirvieron a su generación. No fallaron. Se consagraron. Se expusieron. Vencieron. Hoy sus obras hablan más que sus vidas. Hoy sus obras hablan más que sus vidas. Hoy sus hechos nos cuentan más que sus personas. No fue lo que dijeron, sino lo que hicieron. Dios nos da la oportunidad de pasar por este mundo con una expectativa diferente a la que tuvieron nuestros padres. Dios nos da la oportunidad y el privilegio de pasar por este pequeño recorrido en nuestra vida para dejar una marca, una huella de alguien que diga: sirvió a Dios, fue fiel a Cristo, se mantuvo fiel. Y que se diga como de José se dijo: fue vendido entre sus hermanos, fue menospreciado entre la gente,
Fue vendido, fue rechazado por su generación. Lo rechazaron sus hermanos. Pero su arco se mantuvo poderoso porque confiaba en el Dios de los ejércitos. Aleluya. Fue un hombre, una mujer que no alcanzó tal vez grandes riquezas, que no alcanzó tal vez grandes sueños, pero no fue avergonzado en su búsqueda de Dios. No fue avergonzado en su búsqueda de Dios, y sus oraciones no quedaron tiradas en el suelo. Fueron oídas por Dios, y Dios salvó a su generación. Oh Dios, pedimos por nuestros hijos. Pedimos por nuestros hijos, Dios. Pero pedimos por nosotros, que tenemos una gran responsabilidad, Dios. Ayúdanos a entenderla, a menos que esté tu Espíritu, a menos que seas tú, Dios, el que nos convenzas de eso, Señor, el que nos abra nuestros ojos, Señor, nuestro entendimiento. Si no, no lo vamos a entender, nos va a pasar de noche, Dios. Sacúdenos, Señor, para poder entender el tiempo y los días que tú nos has llamado, Señor. Oh Padre, aquí está esta generación que tú has llamado. Aquí están nuestras vidas. Queremos proseguir, como decía este canto, Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dispón tu corazón, dispongamos nuestro corazón. Es un reto, es un desafío. Hubo un hombre, el padre de Alejandro Magno. Él estaba muy contento y se sentía dichoso y privilegiado de que su hijo Alejandro hubiera nacido cuando estaba un hombre llamado Aristóteles enseñando, porque decía que iba a heredar el conocimiento, iba a tener el conocimiento de este filósofo. Nosotros tenemos el privilegio todavía mayor, que nuestros hijos hayan nacido cuando nosotros conocimos a Cristo. Eso es mucho mayor, porque entonces ellos podrán tener acceso a la vida eterna, acceso al conocimiento del Altísimo, acceso al conocimiento del temor de Jehová, para que no anden como nosotros anduvimos, para que no anden como nuestros padres sirviendo al palo y a la piedra, para que anden en los caminos de Dios. Y nosotros los tenemos que enseñar, y nosotros los tenemos que guiar, y los tenemos que llevar a nuestros hijos. Padre celestial, te ruego en esta hora, Señor, que tú desciendas, Padre, porque no tenemos otra esperanza a menos que tú estés con nosotros. Porque esta palabra es vida, esta palabra es viva y eficaz, Señor. Pero no queremos solamente pasar una palabra muerta, sino una palabra respaldada por el Espíritu a nuestros hijos. Que primeramente la vean en nosotros, primeramente la vivamos, primeramente estemos conscientes de ello, confiados, y vivamos en esa palabra, Señor, de una manera fiel, para que nuestros hijos puedan confiar en ti, Dios. Padre, pedimos por nuestros hijos, Señor. Tú sabes que hay muchos peligros, tú sabes que hay muchas maldades que se ciernen alrededor, pero Padre, conforme a tu promesa, líbralos, Señor. Pedimos por la generación que viene. El diablo siempre ha querido matar una generación nueva. El diablo siempre se ha querido levantar para exterminar a los hijos. Pero mayor eres tú, Señor, porque aún las parteras en Egipto te temieron a ti, Señor, y dejaron vivir a los varones.
Porque aún Herodes, Señor, quiso matar a la descendencia y a los niños de 2 años porque quería eliminar a Jesús. Pero tú fuiste fiel para guardarlo y esconderlo. También serás fiel para nuestros hijos, Señor. Pero ayúdanos a nosotros a cumplir con nuestra generación. A ser como Caleb, que dijo: hoy soy de 85 años y todavía tengo el mismo vigor, el mismo ánimo, la misma fe. Y le creo a Dios todavía como cuando tenía 40. Aleluya, Padre. Y como Josué, que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y como Cristo, que se humilló y en su humillación fue exaltado hasta lo sumo. Padre, gracias. Sella la palabra en los corazones, Señor. Y bendice cada familia que hoy ha estado aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén.